A ver si hacemos aunque sea dos. Ya. Este de x de aquí entonces será el módulo de x para los valores que sean mayores que esto. O sea, si puede irse al menos o al más infinito. En general, nosotros habíamos planteado la integral de Fourier. Y la integral de Fourier procedía de la serie de Fourier, cuando no se puede colocar un periodo o un semiperiodo L. Porque como ustedes ven, esto de aquí ya no se desarrolla en forma periódica, es decir, ya no se va repitiendo, sino se da en un tramo y luego la función ya es distinta hacia el infinito. Entonces la integral, la sumatoria más bien se convierte en una integral ya hasta el infinito de una función constante que depende de alfa, ¿no? En la que los valores de npi sobre L se han convertido en esta constante, ¿no? O más bien en esta variable, ¿no? En esta variable alfa, en la que el valor se resume a alfa multiplicado por x, ¿no? npi sobre L. Como ya no existe ese periodo, ese valor va a ser sustituido por una variable alfa más el valor b de alfa multiplicado por el seno de alfa. Esto de aquí es, ¿cierto? Al ser la variable alfa, entonces el diferencial es alfa. ¿Por qué? Porque estos valores de a de alfa, ¿no? Tienen que ser determinados. Es decir, la única, la variable aquí, al ser alfa, entonces tiene que determinarse el valor de a de alfa, ¿no? Y para ello se establece asimismo, como se establecía en las series de Fourier, mediante integrales. Pero estas integrales, como la función ya va del menos al más infinito, entonces tendrán que cubrirlo todo, es decir, tendrá que ser una integral, ¿no? Del menos infinito al infinito. Van precedidas de 1 sobre pi multiplicado por la función f de x, coseno de alfa x. Y aquí la variable es x. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Este a de alfa será un valor específico que al poder ser sustituido aquí, entonces ya puede generar esta integral. Y el valor de b de alfa, ¿no? En un símil con b sub n, sería 1 sobre pi, integral de menos infinito al infinito, de la función f de x, seno de alfa, x de... Habíamos dejado planteado así las integrales de Fourier por el hecho de que de aquí surge la transformada. Esta transformada de aquí es un poco más fácil de comprenderla, ¿no? Cuando se hace un planteamiento alternativo a estas funciones y se hace un planteamiento para la función compacta, ¿no? Es decir, hay otra forma de escribir la f de x, ¿no? En base a la fórmula de Euler, ¿no? Que establece exponenciales, ¿no? Para representar los valores de senos y cosenos. Entonces, Profe, habíamos visto, sí. profe, disculpe, ¿el periodo en el cual está representada la función es de menos pi a pi o de menos a? Este de aquí, O sea, la que se supone que se utiliza en la fórmula del A de alfa y del B de alfa. no está establecido un periodo. Todo esto que estamos planteando es cuando no puede establecerse, todo esto de aquí sirve cuando no puede establecerse, ¿no? No puede establecerse un L.
A ver. Ya, gracias. Es decir, esto de aquí no está haciendo las veces de periodo. A ver, esto de aquí es un planteamiento absolutamente general, ¿no? No es que esto de aquí eh, lo estoy poniendo para poder hacer específicamente este problema. Estoy planteando de manera general para esto convertirlo a lo que voy a necesitar para resolver este problema específico. Entonces, de menos a A no está planteado como un periodo, ¿no? Sino simplemente como un dominio. El dominio sería este. Ya, yo lo decía por lo que, por ejemplo, el A de alfa y el B de alfa tienen el 1/pi, y bueno, en las fórmulas anteriores era como 1/L. Ya, era 1/L. No, Ah, este valor de pi simplemente está introducido, pero no hace las veces de periodo. ya, listo, gracias. A ver, si es que yo no voy de 0 a pi, ¿no? Sino voy de menos infinito a infinito, ya no puedo introducir un valor de 1/pi, ¿no es cierto? Sino tendré que hacer de 1/2pi para poder plantear la integral de menos infinito a infinito. Y además, como tengo que plantear en forma de sumatoria, es decir, tengo que resumir en una sola sumatoria, ¿no? Los valores de los exponenciales en la serie de Fourier. Eso me origina una nueva integral, ¿no? Una nueva integral, que asimismo va a ir de menos de infinito a infinito. Pero aquí voy a tener que transformar las variables, ¿no? Porque estos valores, ¿no? Servirían solamente para una conversión directa de lo que es la serie de Fourier en la integral de Fourier. Pero en la forma compacta, ¿no? En la forma compacta, el A sub n y el B sub n se convierten en un C sub n, ¿no? Esto ya vimos en la clase anterior, y el exponencial, ¿no? Sustituye los valores tanto de seno como de coseno. Por lo tanto, es una sola forma de escribir. Y eso hace que se modifiquen, y en este caso también voy a modificar e introducir una nueva variable que le habíamos visto con el nombre de U. Entonces, la función, ¿no? Aquí va a convertirse de una variable x a una variable u por el exponencial de i alfa, ¿no? X menos u. Entonces, de esa forma relaciono x con u, y los diferenciales son para la segunda de u y para la primera de alfa. Esta forma de aquí sustituiría esta forma de acá. Las dos, sin embargo, son iguales, así como en las series de Fourier habíamos demostrado que hay dos formas de escribir: la forma común de sumatoria y la forma compacta de exponencial. Entonces, a partir de esta de aquí, ¿no? Puedo hacer ya el planteamiento de la función reescrita, en la que yo solamente reparto este producto y establezco que para d alfa, esta sería la integral que hay que evaluar. Esta integral de aquí, si es que yo multiplico esto de aquí, e a la i alfa x menos e a la i alfa u, ¿no? Entonces, e a la i alfa x, ¿no? Pertenecería a la primera integral con su respectivo diferencial, que sería de alfa. Eso va a hacer que esta integral de aquí me deje la variable x. Y la otra integral, que sería de menos de infinito a infinito, ¿no? Incluiría la función u, multiplicado por lo que falta, que sería e a la i alfa, ¿no? U, que hace de cambiar el signo, menos i alfa u de u. Si ustedes se fijan, esta integral de aquí, ¿no es cierto? Me dejaría el valor de alfa, ¿no? Porque la u se integraría
Y esta de aquí me dejaría el valor de x, porque el alfa se integraría. Es decir, va a quedar esta en dependencia del valor de x, y la función de x va a depender de x, lo cual sería lo correcto, ¿no? Ahora, de aquí repartimos dos problemas, ¿no? Este problema de aquí, al cual le voy a denominar justamente transformada de Fourier. A esta se le va a llamar, ¿no? Y de aquí podemos ir a la transformada seno y coseno y establecer la relación de esto con esto. Y le pongo ya el nombre propio, ¿no? Y lo establezco ya como una función. Como al resolver esto solamente va a quedar dependiendo de alfa, entonces es una f de alfa. Ustedes se fijan, ¿no? Como este es una integral de u, la única que va a quedar aquí como variable va a ser el alfa. Entonces este es una f de alfa, que es la misma. Menos infinito a infinito de f de u. E a la menos i alfa 1 t. Por lo tanto, esta de aquí, ¿no es cierto? Como todavía no está resuelta esta integral, será parte de la resolución de esta integral, y a esta le puedo denominar, ¿no? La transformada inversa, la que sería aquello que falta con esta de aquí dentro de la integral, es decir, 1 sobre 2pi, integral de menos de infinito a infinito, ¿no? De la f de alfa, sería esta función, ¿no? Multiplicada por e a la i alfa x de alfa. Entonces, esta de aquí es la transformada y esta de aquí es su inversa. Eso es lo que habíamos planteado. Ahora, aquí no me estaba pidiendo en el ejercicio hacer la transformada de Fourier de esto, ¿no? Es decir, podría yo plantearle para hacer esto, pero yendo más allá, habíamos visto que podemos relacionar esto de aquí con transformadas que están relacionadas con desarrollos senos y cosenos. Ustedes ya vieron que en series de Fourier podíamos forzar a que esta función de aquí, por ejemplo, ¿no? Se desarrolle como impar, pero también podíamos hacer que se desarrolle como par. Es decir, el hecho de que sea par o impar no obliga a que yo tenga que hacer el desarrollo necesariamente así. Hicimos incluso un ejercicio en el que este de aquí le convertíamos en una V para hacer esta como un desarrollo par, por ejemplo. Podemos hacer de esta un desarrollo coseno. Pero como es impar, ¿no? Vamos a mantenerle y vamos a hacer un desarrollo, en este caso seno. ¿Y cuál sería ese desarrollo seno? Entonces, aquí tal vez como tuvimos que cambiar la página ese día, no se estableció claramente la relación que existe entre esto y la transformada de Fourier en desarrollo seno o coseno. Porque a partir de allí ya es directo lo que se tiene que aplicar. Si esto de aquí afectó, pues les explicaría y con eso ya tendría. A ver. En impar, el desarrollo es seno, ¿no? Impar quiere decir desarrollo seno. ¿Qué tendría? Tendría que determinar el desarrollo seno, ¿no? Y allí justamente encontrar la transformada. ¿Cómo podría ser eso? A ver, si es que yo parto de aquí, ¿no? Esto de aquí, para un desarrollo seno, evidentemente este valor de aquí se anularía. Profe, no se ve. Ah, perdón. A ver si se va a ver toda la hoja. Sí, puedo hacer aquí sin que afecte. Ni modo, esa sombra afecta un poquito, pero tampoco. A ver, perdón. Les decía que si es que aquí visualizo yo
un desarrollo seno, es evidente que estos valores de aquí y estos valores de aquí no van a existir. Por lo tanto, lo que quedaría es esta integral de aquí, ¿no? Para alfa, para la f de x, perdón, y esta integral de aquí para b de alfa. Por lo tanto, ¿no? Yo podría hacer los desarrollos por separado o simplemente ya incluirles y hacer uno solo. Entonces, esta b de alfa de aquí, ¿no es cierto? Se uniría con este de aquí y formarían una sola integral a la que yo le denominaría impar, ¿no? Seno, o también le podría llamar desarrollo, ¿no? Desarrollo seno. A ver. Si yo quiero hacer esta de aquí, ¿no? Si yo quiero hacer esta de aquí, con estas condiciones que yo establecí aquí para hacer el cambio de variable de x a u, de tal manera que la x no se pierda conservando una x, ¿no? Entonces podría hacer un símil entre esto de aquí y el desarrollo que quiero hacer acá. Es decir, el desarrollo seno, ¿no es cierto?, para b de alfa. Yo lo podría hacer como yo sé que otra característica del desarrollo par o impar es el hecho de que yo no tengo que irme de menos infinito a infinito, sino puedo hacer una integral, ¿no? O duplicar la integral yéndome de 0 a infinito, siempre y cuando le coloque el 2. Entonces, este de aquí yo le podría convertir en 2 sobre pi, integral de 0 a infinito, ¿no? De 0 a infinito, de esta función de aquí, ¿no? A la cual le modificaría el valor de la variable u, para que conserve la otra, ¿no? El modo seno de alfa x y sea una sola. Es decir, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí repartiría en 2 para poder tener el desarrollo completo. Entonces, la primera integral, como la primera integral es para de alfa, si ustedes se fijan, ¿no? La primera integral de alfa sería la misma de aquí, que sería el seno de alfa x de alfa. Y la siguiente integral sería para el valor de b de alfa, que sería asimismo, ¿no? La integral, como ya le dupliqué, entonces puedo ir ya, como ya hice este de menos infinito a infinito, con el doble, y la otra es de 0 a infinito, pues le puedo mantener de 0 a infinito, ¿no? Del b de alfa, que transformado a la forma u, para conservar esto de aquí, sería la f de u, ¿cierto? Multiplicada por el seno, en este caso, f de u, seno de alfa u de u. Y allí esta función de aquí va a tener un desarrollo, ¿no? F de x. Pero este desarrollo de aquí va a ser un desarrollo seno. Para los desarrollos senos o cosenos le ponemos la letra de si es seno o coseno, ¿no? Profe, Sí, una pregunta. En internet le dejan solo 2 sobre pi de la integral de 0 al infinito de f de x, seno de wx de x. Y ya no le ponen la otra parte. ¿Estaría bien o estaría mal? a ver, me dijo W. Bueno, sí, le ponen w en vez de alfa. Ah, sí, no, no importa eso. Puede Pero ser, ya no le ponen la, o sea, la otra parte esta de fu, seno de alfa por u de u. Entonces no sé si estaría bien o mal. sí, lo que pasa es que esta de aquí se va a convertir en la transformada. Ya vamos a ver eso. Podemos omitirle si le convertimos a esa en la transformada. Es decir, la transformada sería solo esto. A ver, siendo este el desarrollo seno, ¿no? ¿Cuál sería la transformada? Es justamente lo que me iba a referir, ¿no? Esto de aquí, al convertirse en la transformada, ¿no? Sería de alfa, obviamente. Esto sería igual a la integral, ¿no? De 0 a infinito.
de la función f de u por el seno de alfa 1 de u. Y la función seno se podría reescribir como, ¿no? 2 sobre pi integral de esto que sería la f seno de alfa multiplicado por la integral entre 0 e infinito del seno de alfa x de alfa. A ver, no sé si allí le complemento lo que me estaba preguntando. Sí, profe, y por eso también la integral ya la final ya le cambia también. Ya, pero entonces, ¿estamos coincidiendo o usted decía que había algo de más? No, profe, sí está bien. Ya. Entonces, Profe, la esto primera nos sería, lleva 2 perdón, sobre pi. En la función de 2 alfa, sobre pi. 2 sobre pi. en la función de x tenemos 2 sobre alfa. En la función de alfa no tenemos 2 sobre pi. La anterior a esa. En la función no teníamos el 2 sobre pi. A ver, ¿en cuál? No está ¿En esta? en esa. Ya, aquí no puede ir porque el 2 sobre pi es para toda la integral. Ah, Esta de solo aquí le sale sin el ponemos 2 a uno. sobre pi, Ah, pero ya, sí le ya, afecta profe. porque el 2 sobre pi es para la función transformada que está dentro. Ya, profe. Ya, el 2 sobre pi se coloca solo una vez. Listo, entonces, este es el razonamiento, ¿no?, que les permite resolver este problema. Porque aquí está planteado ya, ¿no?, todo lo que se... A ver, no le puedo mover. Porque aquí está planteado ya todo lo que se requiere de acuerdo a los datos que están establecidos aquí. Y en base al ejemplo que habíamos hecho, ¿no?, este planteamiento para un desarrollo impar, la transformada implicaría que solamente tendría que hacer esto, ¿no? Entonces, para la transformada lo que cambia es el sistema de referencia, ¿no es cierto? Porque ahora a este de aquí le voy a denominar alfa, para que este de aquí sea el eje de alfa. En este caso específico, un desarrollo seno. Entonces voy a hacer el planteamiento de esta integral. A ver, voy a hacer la función. Lo que pasa es que si voy a cambiar la u, no, voy a cambiar la variable u por x, ¿cierto? Entonces el planteamiento, ¿no es cierto?, sería de este de aquí, es decir, f seno de alfa, o la transformada impar sería la integral de, ¿no?, como voy a cambiar u por x, como u es, como x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, dx sería igual a du, no tengo inconveniente en colocarle la función f de u igual a u, ¿no?, multiplicado por el seno de alfa u, ¿no es cierto? A ver, seno de alfa u por d. Esta era la que había que resolver. ¿De dónde a dónde? A ver. Esta resolución de aquí, ¿no?, del 0 al infinito, tiene que ser restablecida de dónde a dónde me puedo mover con la función f de x igual a 1. Es decir, yo me puedo mover desde aquí hasta a nada más. Entonces tiene que ser reescrito esto desde 0 hasta a, porque lo que hay que sumar es una integral, ¿no es cierto?, que iría desde a hasta infinito, ¿no? Pero el valor de u aquí, como es 0, el diferencial es 0, y lo que tendría que añadir es simplemente un valor que no tendría, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que integrar es esto. Eso para explicar cómo esto de aquí, ¿no es cierto?, cómo este infinito de aquí puede convertirse en una integral de 0 hasta a. Entonces, esta transformada seno sería simplemente la integral de aquí. Y esta integral de aquí, ¿no es cierto?, la tendría que hacer
a ver, integrando por partes, ¿no? Bueno, pero como tengo la fórmula de U y B, si ya no la podría usar aquí, tendría que hacer, a ver si se ve acá, ¿no? Tendría que hacer, qué sé yo, voy a utilizar Z y W, pongamos. Entonces, que Z sea U, ¿no? Para que de Z sea de U. Y el seno de alfa 1, ¿no es cierto? De U sea un de Y, digamos. Con eso puedo obtener el valor de Y, ¿no es cierto? Que sería la integral de seno de alfa U, que sería Profe, 1 sobre alfa, negativo sería, pero no, menos 1 sobre alfa coseno de alfa 1. Esto de aquí me permitiría reescribir esta integral, ¿no? Como la transformada de 0 hasta A de, según la fórmula, tendría que multiplicar esto por esto, sería menos U sobre alfa coseno de alfa 1 menos la integral, ¿no es cierto? De U de B. Entonces tendría que ser menos por menos, sería más 1 sobre alfa, ¿no? La integral sería de el coseno de alfa 1 por el diferencial, ¿cierto? El diferencial sería ya solamente B. Entonces, resolviendo esto sería menos U sobre alfa, coseno de alfa 1. Más esta integral, que sería la integral de coseno de U, es positivo, sería más 1 sobre alfa coseno de U. Por alfa sería 1 sobre alfa al cuadrado, por la integral del coseno, que sería seno de alfa 1. ¿Cierto? Más una constante, por lo que resulta de aquí, o de aquí mismo, pero como es integral, ¿no? Aunque es impropia, es definida, por lo tanto, sumaría 0. Entonces, esto de aquí habría que hacerlo para valores que van de 0, ¿cierto? Para valores que van de 0 a alfa, perdón. ¿Y cuál era la variable? Pues la variable era U, por lo tanto, U tiene que ser sustituido por A, lo cual me daría el resultado que sería menos A sobre alfa coseno, ¿no? De, como U ya es un valor establecido, entonces, y la función depende de alfa, entonces le voy a dejar alfa al último, sería A alfa, más 1 sobre, ¿no? Alfa al cuadrado, que multiplica al seno de, sería A alfa. Esta de aquí sería, entonces, la transformada. Ahora, no les he pedido que hagan, pero sí les podría pedir que al menos se deje planteado, ¿no? ¿Cuál sería aquí la transformada inversa? Esta de aquí hice un desarrollo de Fourier de seno para obtener la integral. Entonces, esto de aquí tendría que quedar planteado para alfa x de alfa, ¿no? Es una... profe, Sí. ¿no le falta evaluar en 0? Pues no, no le resté. Bueno, le restaría 0, pero 0 en U sería 0, ¿no? Tendría que restarle Verdad. o sumarle Sí, 0. es 0. Pues. Claro. Y tendría que restarle esto de aquí, que sería alfa por U, que es 0, sería seno de 0, que sería 0. Ya. Me quedaría este resultado, pero sí tienes razón, le omití. Bueno, y por coincidencia se hizo 0, puede ser que no, entonces hay que hacer. A ver, entonces les decía que la función seno en el desarrollo, ¿no? Sería ya 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito, ¿no? De la transformada, que sería todo esto de aquí. Le voy a poner primero esta, que sería 1 sobre. Podría sacar 1 sobre alfa, ¿no? Es decir, sería 2 sobre alfa pi.
alfa pi, o pi alfa. ¿Ya? A ver, pero aquí, no, perdón, aquí voy a tener como de alfa, no, el alfa va a quedar como variable, no puedo sacar. Y el A tampoco va a tener sentido porque no tengo A aquí, así que más bien quedaría tal cual. Sí puedes cambiar el orden, a ver, sería 1 sobre alfa al cuadrado seno de A alfa, ¿no? Menos A sobre alfa coseno de A alfa, ¿no? Todo esto que multiplica. Según esto de aquí, al seno de alfa x de alfa. Entonces, la evaluación de esto de aquí sería, ¿no es cierto?, para alfa, sabiendo que tengo un seno de A alfa y un seno de alfa x, lo cual me dejaría una integral, y la otra sería la integral de coseno de A alfa por seno de alfa x. Eso implicaría, ¿no es cierto?, hacer desarrollos de suma-resta de ángulos y obtener esa transformada inversa. Que no les pido la evaluación porque en base a la dificultad de la f de x, ¿no?, se va a complicar estas evaluaciones. Pero como se tiene el software, ¿no?, se podría, una vez que se tiene ya la suma-resta de ángulos, hacer esas evaluaciones. En todo caso, lo que se había pedido en el ejercicio era hasta aquí. Por eso les había planteado también la otra, que era la f de x. A ver si se acaba. La f de x igual a x al cuadrado para un desarrollo, decía, par, ¿no? Sino que olvidé darles de esta forma, ¿no? Caso contrario, se vuelve complicado, no tendría sentido hallar una transformada de menos de infinito a infinito, ¿no?, porque los valores no se cerrarían y no tendría funciones, porque si no quedaría aquí con infinito, aunque también podría hacerse una evaluación, ¿no? Seno de A por infinito. Entonces, ese valor de infinito está entre qué y qué. Solamente podría estar entre menos 1 y 1, ¿no? Pero para los fines de establecer transformadas de Fourier, por lo general, siempre se establecen para valores, ¿no?, establecidos, y luego este de aquí, bueno, aquí está como 0, pero podría ser en realidad cualquier valor, ¿no? Porque eso de aquí se hace básicamente para lo que son aplicaciones de sonido, de óptica, de calor, ¿no? Entonces, por lo general, esa forma que tienen de disiparse las ondas, ¿no?, tiende a ser, a partir de determinado valor, tiende a ser constante, ¿no? O sea, tiende a un número específico o a 0. Entonces, por lo general siempre se plantean así, es decir, aquí sería un x al cuadrado para el módulo de x, ¿no?, para el módulo de x menor que a, y 0, o un número, bueno, 0, sería para el módulo de x mayor que a. Valores positivos o negativos de a harían que esta de aquí se desarrolle como una U, ¿no? Para no hacer otro gráfico, esa sería como una U que termina en A y comienza en menos A, y luego el desarrollo sería. Y digamos que en cuanto a dificultad tendría el doble de esta, pero se podría llegar a establecer la transformada y plantear la inversa. Ese era el reto de la tarea. Creo que allí ya se comprende mejor. Profe, Sí, en la transformada podemos usar naturalmente X en vez de U, o obligatoriamente hacemos U. Lo que pasa es que si se usa X en lugar de U, se van a confundir las variables y al final no se va a conseguir el objetivo de hacer que esta de aquí dependa solamente de X. Ahora, si usted me dice, si es que utilizo X, ¿no?, el momento que yo integro me va a dar lo mismo que sea U, que sea U o que sea X. Sí, podría pensarse.
Pero yo diría para seguridad utilizar U para no confundirle con la X, porque la X solamente debe quedar al final. Ya, profe, gracias. ¿Podría? Sí, sí podría. Con cuidado, sí. Bueno, y ya todo esto, como digo, ustedes piensen, ¿eh? Lo que podrían hacer es estudiarle, ¿no? Como ya no tenemos tareas evaluadas. Podrían hacer es estudiarle, a ver. De acuerdo a este planteamiento de X, se pudo hacer, ¿no? Hemos hecho en realidad 3 ejemplos, ¿no? Este de X1, este de aquí. Les dejo como, a ver, ese de aquí les dejaría como el reto, pero acuérdense que el que hicimos nosotros era una f de x que valía 1 si el módulo de x era menor que a, y 0 si es que el módulo de x era mayor que a. Y este de aquí fue un ejemplo bastante sencillito, que yo creo que sí podemos dar el paso de aquí a acá. Bueno, de hecho ya está. Pero ahora, de aquí a aquí, ¿cuál sería la transformada? A ver si logro, ¿no? Les va a salir complicada, yo sé que es complicado. Profe, Pero en la este idea caso sería trabajamos con dejar coseno. planteada resuelta la transformada y planteada la transformada inversa. Con eso creo que tenemos ya, porque ya las aplicaciones son específicas y son con datos. Entonces, de esas aplicaciones de la física, ustedes tienen datos para aplicar la transformada y hacer. Ya por cuestiones de tiempo no va a ser posible hacer ya aplicaciones específicas, ¿no? Sino que simplemente estamos explicando cuáles serían los procedimientos. Eso sería, chicos. No sé si se aclara cómo debía ser. Profe, en la de x al cuadrado hacemos ahora con coseno, ¿verdad? Sí, esa de aquí es par. Ya no tienen que hacerlo, como digo, como tarea evaluada por el hecho de que ya me entregaron, ¿no? Pero para estudiar sería estupendo que puedan ver que hacen el desarrollo par o coseno, ¿no? Desarrollo par o coseno de esta función de aquí con estas condiciones. Y con eso yo creo que tenemos ya suficiente. No quería descuidar el... A ver, voy a dejar de grabar esto ya para ponerles...